En esta tardecita, todavía no es tarde, pero ya mero. Y bueno, como les mencionaba, tuve el privilegio de platicar con esa persona del Consulado de México y me hizo pensar que podemos tomar medidas de emergencia para no ceder ante el pecado y no caer ante el desánimo y la derrota espiritual. Algo que quiero resaltar de este capítulo 7 de Josué, vamos a leer algunas porciones porque no vamos a ir leyendo todo el capítulo, es lo siguiente, o sea, el punto principal de este capítulo es la historia del pecado de Acán y sus consecuencias. Y quisiera enfatizar también algo acerca del pecado, hermanos. El pecado es lo que pensamos, hacemos y decimos que va en contra de la voluntad de Dios, ¿ok? Las cosas que pensamos, hacemos y decimos que van en contra ¿de quién? De la voluntad de Dios. Nacemos en pecado, el pecado nos separa de Dios y también trae destrucción, desánimo y produce también la muerte. Habiendo dicho esto, entonces ya voy a mencionar algunos aspectos prácticos que podemos resaltar de esta historia, de esta triste historia, pero otra vez, los puntos que tomé, ¿verdad?, no son la idea principal del pasaje. La idea principal es el pecado y sus consecuencias, pero destaqué algunas cosas que se pueden resaltar de esta historia. Vamos pues al contexto de la historia en el verso 1 de Josué capítulo 7, ¿ok? Josué 7:1 dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Si podemos tener la Nueva Traducción Viviente ahí, por favor, para que podamos observar, decir, ¿qué es eso de anatema y prevaricación? Es algo muy simple y sencillo. En la Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, Israel, ¿qué hizo? Desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser, ¿qué? Apartado para el Señor. Eso es lo del anatema, lo que el Señor dijo, pues eso es, se va a quedar todo ahí, se va a quemar, pero hay ciertas cosas que eran para apartarse para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas que eran, ¿qué? Consagradas, es decir, apartadas para él. Así que el Señor estaba, ¿qué? Muy enojado. Continuamos. Seguimos ahí, enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, ahí viene toda su historia, ¿verdad? Un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Así que después de una gran victoria viene la desobediencia de los hijos de Israel, y viene entonces también a partir de aquí pues una serie de eventos, ¿verdad?, que vamos a estar resaltando y notando. Así que bueno, cuando platicaba yo con la persona del consulado, me dijo, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vienen los desastres naturales, ¿verdad? Recordando, por ejemplo, los sismos en el 85, ahora se estaban celebrando 34 años y 2 años del sismo del 2017 que tuvimos el privilegio de ayudar, ustedes y yo, cuando fui al viaje misionero por allá, y ustedes por su apoyo. Y bueno, tenemos que tener un plan de acción. Y esta persona me decía, ¿sabes qué? Es necesario que para prevenir los desastres naturales, que hagas un plan familiar, por ejemplo. No sé cuántos supieron, pero en Houston está terrible la situación también. Y gracias a Dios que aquí en el Valle hemos escuchado, hemos pasado por huracanes, pero nunca hemos visto ese tipo de inundaciones aquí. Y pues como dicen, que ni lo mande Dios, ¿verdad? O sea, no es lo que quisiéramos que suceda, pero ¿alguna vez se ha puesto usted en plática, por ejemplo, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, si ya son un poquito mayores? Oye, si nos agarra una eventualidad, hay que tener un punto de encuentro, por ejemplo. ¿Qué tal si se inunda la casa y ellos están en la escuela, usted está en el trabajo? ¿Alguna vez se han puesto de acuerdo si llega a suceder algo, dónde nos encontraríamos? Creo que ninguno de nosotros ha planificado de esa manera, porque pues no queremos que eso suceda. Pero el hecho de no quererlo no significa que no vaya a pasar, pudiera suceder, y hay que tomar acción, hay que planificar. En este caso también nosotros, en cuanto a nuestra lucha contra el pecado, tenemos que tener un plan de acción, y nuestro primer punto es no
te confíes en cuanto al pecado. No te confíes. Vamos a ver versos 2 al 4, la primera parte del 4. Comenzamos con verso 2. Después Josué manda a una misión a su equipo. Dice así: envió hombres, lo tenemos, yo lo voy a leer de ahí arriba. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Y continuamos. Aquí viene. Cuando regresaron, ¿quiénes regresaron? Los espías. Así es, le dijeron a Josué: no, ¿qué dijeron? No es necesario que todos vayamos. Ok, ¿por qué? Y vamos a continuar. Bastará con unos 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan ¿qué? Fíjese, son tan poca cosa. No hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir, continuamos, hasta ahí. Así que enviaron a unos, ¿qué? 3,000 guerreros, al fin que son pocos, pero fueron completamente, ¿qué? Derrotados. Me adelanté, solo quería leer la primera parte del 4, pero ahí está la consecuencia, y no quiero saltar a la consecuencia todavía, pero nos detenemos ahí, ¿no? Manda a algunos pocos, como 2,000 o 3,000, porque ellos son también tan pocos, tan poca cosa. Y en cuanto al pecado, queridos hermanos, no podemos entonces confiarnos, no podemos menospreciar nuestra debilidad, por ejemplo, también, ¿no? Si sabemos que tenemos debilidad, no podemos menospreciarla, no podemos menospreciar al rival, ¿verdad? Le estaba yo haciendo ahí un poquito de, no burla, pero le estaba haciendo un comentario a Dani y Ángel, que son bien fans del América, equipo cualquiera, y hay otro hermano, ¿qué traes? Pero ayer como que menospreciaron al rival, se enfrentaron ante el Querétaro, ese equipucho, no, pues casi le sacan el partido. Y a ese Ochoa dicen que al mejor cazador se le va la liebre, le metieron los 2 golecitos muy fácil. Pero bueno, no hay que menospreciar al rival, ni tu debilidad tampoco. Evita la confianza, querido hermano, hermana, evita la confianza en tu propia capacidad y no bajes la guardia. Ante el pecado tenemos que ser personas proactivas, tenemos que ir adelante, porque si no el pecado nos gana y nos alcanza. En contraste a esta actitud, otra vez, ¿cuál fue la actitud del pueblo? Menospreciando, confiándose, acuérdense que venían de una ¿qué? Una victoria, de una conquista con un pueblo que estaba pero bien encerrado en esas murallas. Entonces dijeron, esto es poca cosa, cuidado. Nos pasa, siervos de célula, de grupos de vida, gente que sirve en la iglesia, que está involucrada en el ministerio, tenemos victorias ministeriales. A veces tenemos domingos que dices, ¡oh, esto estuvo excelente! ¿Y qué pasa el domingo en la noche? Viene la prueba. ¿Qué pasa el lunes por la mañana? Viene la prueba. Para aquellos que servimos al Señor constantemente, sabemos que aún en las victorias espirituales que el Señor nos da, va a venir casi inmediatamente, viene una prueba, viene la tentación. Y Dios quiera que tú y yo estemos actuando proactivamente para que el pecado no nos gane. En cuanto a esto, tengo 2 pequeños ejemplos. Daniel capítulo 1 verso 8, no lo tienen que buscar, la Biblia dice, y Daniel propuso en el pasado, ¿qué hizo? Propuso que no contaminarse. Él se preparó con anticipación. Gracias, ahí lo tenemos. Sin embargo, Daniel, ahí está, me gustan esos verbos que usa la nueva traducción viviente, estaba decidido. Una acción que ocurrió en el pasado que va a traer consecuencias en su presente y continuará. Estaba decidido a no contaminarse con la comida del rey. No solo eso, ni siquiera con su filosofía y con todo lo que le ofrecieron. Él fue un hombre que brilló porque actuó proactivamente, se preparó con anticipación. ¿De qué otra manera podemos actuar? De una vez decidirlo. Y qué curioso que me toca este tema, y fue el tema que tratamos también en el discipulado. Estábamos hablando acerca del pecado también y de que hay victoria ante el pecado. Pero uno de los pasos que podemos dar para obtener la victoria es, si de plano sé que esta es mi tentación, le voy a sacar la vuelta. No me voy a acercar ahí ni me voy a poner en el lugar de la prueba. Eso fue lo que hizo José también en Génesis 39, versos del 9
al 12, y bueno, pues no es del 9 al 12, el 9 y en el 12 vemos en estos dos versos la respuesta de José ante la tentación. Hay tantas cosas que encontré que van muy paralelas en cuanto a esta historia y las luchas con el pecado. Pero por ejemplo aquí también, ¿de qué manera actúa José? La primera vez que se le acerca a esta mujer, él dice, no, ¿cómo pues haría yo? Ahí está, gracias. Desde el día que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó ¿a qué? A bendecir, porque José estaba honrando al Señor, a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Ahí está, él era el causante de esta bendición. Venía de parte de Dios. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales. Continuamos, dice así. Adelante, en el 9, por favor, creo que ese es el 5, ¿estamos? El 9, por favor, ahí está. Nadie aquí, cuando viene la tentación a José, dice, nadie tiene más autoridad que yo. Él, es decir, Potifar, no me ha negado nada, con excepción de ¿quién? De usted, de esta mujer que viene ahí a ofrecérsele, ¿verdad? Dice, con excepción de usted, porque usted es ¿quién? Su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado ¿contra quién? Contra Dios primeramente. Él tenía sus prioridades bien establecidas. Dice, yo tengo que honrar a mi Dios. Eso le costó caro, el honrar al Señor y el obedecer. Fue hasta la cárcel. Vamos a ver el siguiente verso, el 12. Como le dije, a veces uno no busca la tentación. En este caso la tentación llegó, la trató de evitar, pero de repente se sigue esto. Ella llegó, lo agarró del manto, es decir, de su ropa, y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Ya les he dicho, no era que era noche y tenían sueño y se iban a dormir. Ustedes ya saben a qué se refiere todo esto. Acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón. Me gusta esta, es muy entendible. Se zafó de un tirón, dejó ahí el manto, pero ¿qué dice? Al salir corriendo de la casa, huyó de la prueba, huyó de la tentación. Nuevamente, cuando cada uno de nosotros queremos evitar el desastre espiritual en nuestra vida, tenemos que huir de la tentación, tenemos que ser proactivos y ya ir pensando. Si tú, mi estimado hermano, estimada hermana, conoces, ¿verdad? Como dicen por ahí, de qué pie cojeas, pues de una vez vete preparando, desde hoy, ahorita que te sientes bien, ahorita que estás bien delante del Señor, ve preparándote. Tengo que cuidarme de esto, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Pero a veces nos llega el dinero y ¿qué queremos hacer? Ya no existe el dinero. Yo caigo en eso también. Quiero también abrir mi corazón y confesarles, ¿verdad? Nuestras luchas, nuestras batallas. A veces estamos, no tengo dinero. Y cuando tengo, pues ya se me desapareció porque ya me lo gasté. No fui proactivo en pensar otra vez, oye, pues si no tengo y va a venir, pues tengo que guardar un poco para alcanzar el final del mes. ¿Cuántos han estado ahí en esas luchas, verdad? Quizás no tienen que levantar, pues ya levantó la mano. Gracias, ok, ya no me siento tan mal, ok. Entonces, hemos estado ahí, ¿verdad? Pero si actuamos proactivamente, hablábamos de mayordomía, es parte de también el ser un buen mayordomo de lo que el Señor me ha dado. Y bueno, vemos confianza en el pueblo de Israel, aunque repito, hermanos, esa confianza del pueblo de Israel no fue la causa de la derrota. ¿Estamos? ¿Cuál fue la causa principal de la derrota? El pecado de Acán, ¿ok? Entonces no quiero que piensen, ya se desvió de esto. O sea, la historia ahí está, el punto principal es ese, pero estamos rescatando ciertos principios que podemos también aplicar a nuestra vida de esta historia. Platicaba con Julie y le digo, oye, pues cuéntame una historia, porque ella tiene sus historias de cómo poder también dar algún ejemplo. Y yo le dije, a ver, dime algo que no has hecho proactivamente, que después sufres las consecuencias. Y me dice, ¿sabes qué? Me pasa mucho el sábado en la noche, me dice Julie. Estoy cansada, ella no es una persona de la noche, ella es desde las 5 de la mañana, y me está así como que, yo déjame en paz. Pero bueno, ella a las 5 ya está lista, ¿no? Entonces me dice, el sábado en la noche me cuesta trabajo porque estoy cansada del día y debiera preparar lo que quisiera cocinar en la mañana, la ropa de los niños, para que no me agarren las carreras el domingo.
Y también la mayoría de las veces pues yo no la puedo apoyar el domingo con los niños porque yo me vengo antes. Entonces cuando ellos se van parando yo ya me estoy alistando para salir, para apoyar aquí a los de la alabanza. Entonces me dice, pues cuando no hago eso el sábado en la noche, el domingo es un caos, no vengo así, me estoy maquillando aquí en la entrada. Entonces me cuenta, ¿no?, cómo sufre las consecuencias de no prepararse el día antes. No sé también si te identificas quizás con eso o no, pero el punto es ese: si nosotros ante la lucha contra el pecado no nos preparamos con anticipación, nos va a agarrar, nos va a ganar y vamos a sufrir ¿qué? Las consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Prepárate, entonces prepárate para cualquier eventualidad. Va a haber consecuencias. Y bueno, en el caso, cuando platicaba con esta mujer del Consulado de México, me habló del plan familiar, de un plan de acción, pero también me dijo, prepárate. ¿Cómo podemos prepararnos cuando viene un huracán o todo esto? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestros documentos? No solamente tus identificaciones, pero por ejemplo, los que ya son dueños de una casa, o bueno, administradores porque estamos de paso realmente aquí, pero los que tenemos o tienen una casa, tienes junto con esos documentos en una bolsa plastificada, tienes ahí también tus títulos, carros, auto, tienes todo listo para en una eventualidad salir. Hay que prepararse con la documentación también. Yo platicaba eso con mi esposa, lo tenemos pero en una caja bien grande. Le digo, no, hombre, pasa, yo ni la caja me puedo llevar, yo estoy empezada. Entonces tiene que ser algo práctico, me mencionaba esta persona. Le digo, qué buena razón tienes, sí lo vamos a hacer. ¿De qué otra manera nos podemos preparar? Artículos extras de higiene personal, tenerlos también ahí, y algunos alimentos enlatados que también pudiéramos ya tener preparados. Así que podemos prepararnos para cualquier eventualidad. En este caso, la preparación para nosotros es recordar que la consecuencia puede ser terrible o fatal. Vamos a leer los versos siguientes. Gracias. Tenemos ahí versos del 4, la segunda parte, al 6. Ya lo tenemos en pantalla, entonces voy a leerlo de allá. Dice, así que enviaron a unos 3,000 guerreros, como bien dijimos, pero fueron completamente, ¿qué? Ahí están las consecuencias. Bueno, si somos más más específicos, ya había una consecuencia desde el verso 1. ¿Cuál es? Ahí chéquenla. Verso 1 del capítulo 7. ¿Cuál es la primera consecuencia de lo que hicieron? Bueno, esa fue la acción, desobedecer, pero la consecuencia, ¿qué fue? Ahí está, la ira de Jehová estaba contra ellos. Desde ahí ya había comenzado, la derrota no fue desde ese punto, ya venía desde el verso 1, no la mencioné, pero aquí ya entra en el verso 4, ya más en vista, ¿no? Ya se deja ver, viene la derrota. Vamos adelante, por favor, Rafita. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron ¿a cuántos? 36 hombres. Ya hay muerte también, no solamente derrota, pero hay muerte, hay vergüenza. Dice aquí que iban en retirada, o sea, ya se estaban escapando y como quiera les dieron 36 por la ladera. Los israelitas quedaron, ¿qué? Paralizados de miedo. Hubo temor, vino el miedo ante esto y su valentía, ¿qué pasó? Se desvaneció. Wow. No sé cuántos de nosotros nos hemos creído la gran cosa y tenemos que terminar tirados en el piso por orgullosos. Dios quiera que nos encuentre con ese corazón humilde delante de Él, porque a todos les podemos esconder algo, hermanos, pero al Señor, el Señor no puede ser burlado. Nos engañamos a nosotros mismos. Qué duro cuando leemos estas palabras, estas consecuencias que siguen siendo una realidad hasta el día de hoy, que cuando uno decide hacer su propia voluntad, lejos de seguir los caminos del Señor, vienen las consecuencias. Y para muchos vienen consecuencias tristes y fatales. Eso me parte el corazón. Continuemos, dice, nos quedamos ahí en la tristeza, en el miedo que sintieron. Y entonces Josué y los líderes
hacen una señal de vergüenza, una señal de luto por lo que está pasando. Verso 6, entonces Josué y los ancianos de Israel, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas, ¿en señal de qué? De aflicción. Se echaron polvo, ceniza sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. No era gente que, 5 minutos, ya Señor, ya oré, ya me voy, ya estoy bien. No, pasó mucho tiempo en la presencia del Señor. No entendía qué estaba pasando. Claro, no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Vamos a ver más consecuencias que se derivan mientras la historia se va desarrollando. Verso 15. Aquí ya, y bueno, me estoy brincando porque estamos viendo específicamente las consecuencias. Aquí ya el Señor le dice a Josué, levántate, le cuenta cuál es la razón de la derrota, hay pecado, santifica al pueblo, y bueno, le explica otra de las consecuencias que van. Gracias, hermosilla, ya me escuchaste que ando aquí derrotando. Le dice la consecuencia que hay en el verso 15 para el que pecó. Venga. Y el que fuere sorprendido en el anatema, o aquí dice, el que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido, será ¿qué? Quemado por fuego, ándale, quemado con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto ¿qué? El pacto del Señor, y ha hecho algo ¿qué? Horrible en Israel. Porque cuando hablamos del pecado de Acán, normalmente nos enfocamos en la muerte de Acán, en la muerte de su familia, de todas sus pertenencias, el pago por su pecado. Pero la muerte no comenzó ahí. ¿Qué pasó en el verso 6? Dijimos, ¿cuántos murieron? 36 hombres. Por causa de él también, otras personas inocentes que murieron. Así que ahí vemos más consecuencia en el verso 15. Vamos al verso 24 y 25. Por favor, síganme con sus vistas. O si quieren ver en la pantalla con la Nueva Traducción Viviente, dice así: después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán. Les voy a invitar a que vean la pantalla. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Ya estamos en la consecuencia final de este segundo punto. Vamos juntos. Dice: después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Continuamos. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Una historia terrible, de muerte, de derrota, de vergüenza, de asco realmente. Si te pones a pensar en la imagen de todo lo que había ahí, y apedreando y quemando a la gente y todos viendo, es una película de terror eso, El que ponga la película así como sacaron la de Jesús y todo, que pongan ahí Acán, no, pues no, clasificada R, fácil. No, en serio. Es algo horrible pensar en la imagen y en el cuadro que se vivió en aquel entonces. Yo solo de pensarlo me da escalofríos de pensar en lo que sucedió. Pero son, una vez más, las consecuencias del pecado. Por eso hay que prepararnos para cualquier eventualidad, recordando las consecuencias de nuestros actos. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, sin avergonzarlos, ni tampoco sin recordarles su pasado oscuro? No, al contrario, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido consecuencias de malas decisiones? O sea, piénselo, ¿no? Las consecuencias de nuestras malas decisiones, y que no se comparan con esto, porque pues hasta aquí estamos todos aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántos no hemos experimentado unas consecuencias que no han sido nada favorables, ¿no? Yo quiero abrir mi corazón. Esto no lo había planeado, no lo había pensado, pero quiero recordarles que
Muchas veces en nuestras fallas y en nuestras faltas y en nuestras vergüenzas, el Señor nos exhibe como un trofeo de su gracia y de su misericordia. Ni lo merecemos, no lo merecemos. En este viaje que realizamos visitando iglesias, algunos de los jóvenes saben, porque pues con ellos siempre pues tratamos de ser muy transparentes y llegamos a tocar el tema de las finanzas con los jóvenes y de ser buenos administradores. Y yo les decía a ellos, no se metan con las tarjetas de crédito, tengan cuidado con eso, ¿no? Y platicando, me acuerdo pues estaban jóvenes que ahora ya son unos adultos, estaba Joel Junior, estaba Ángel, Joana, varios jovencitos, Josué también. Y yo les decía, tengan cuidado porque nosotros, mi esposa y yo, estamos sufriendo las consecuencias, tenemos que hacer pagos todo el mes, el dinero no nos rinde y cuánta cosa, ¿verdad? Bueno, estuvimos cargando desde aquel entonces, después salimos 2 años, ya regresé y todavía seguíamos, ¿no? Pagando. Y por varios años, si no mal recuerdo, como unos 7 años que hemos estado tratando de salir de las deudas, hermanos. Fue algo terrible. Gracias a Dios, en el proceso también nos documentamos, aprendimos, ¿verdad? Recomiendo libros de finanzas cristianas como de Dave Ramsey, de cultura financiera del doctor Andrés Panasiuk. Si tú estás batallando con algo así, infórmate, no nomás así por oración la vas a librar, ¿eh? Entonces, infórmense. Después de pasar 7, 6 años pagando, logramos salir de varias tarjetas, ¿no? Y hay algo que se llama el efecto de bola de nieve, que es si tú sales de ciertas tarjetas, entonces eso que dabas a esas tarjetas ahora lo puedes dar para atacar la siguiente deuda y avanzar, ¿no? Ya íbamos avanzando, aunque decíamos como que, ay, pues no disfrutamos, pero por otro lado decía, pues más mereces, ¿verdad? Y bueno, muchos de los gastos, con toda honestidad y sinceridad les digo, fueron gastos ministeriales, viajes misioneros, por ejemplo, que los pagué con la tarjeta, visitas que hacíamos a nuestros apoyadores, esos viajes como estos de 5 meses. ¿Cuánto crees que se gasta uno viajando 5 semanas de aquí hasta Canadá? O sea, no saben, alguien tiene que pagarlos, ¿verdad? Entonces, por viajes así, ¿verdad? Visitando, y decíamos, Señor, pero pues ayúdanos y todo esto, ¿verdad? Pero veníamos cargando las consecuencias otra vez de nuestra mala administración. Yo creo que el Señor nos llevó por un tiempo de disciplina esos 7 años. Que la disciplina, ¿cuál fue? Pues que no podíamos disfrutar quizás del salario o del apoyo que normalmente recibimos al mes, porque todo iba destinado ¿a qué? A pagar las deudas, ¿verdad? Terrible. Bueno, pues esa era nuestra vergüenza que ya llevábamos cargando por mucho tiempo. Todavía estábamos hasta la fecha, ¿verdad?, de este año batallando con eso. Y en este viaje, una persona se sienta con nosotros de nuestros apoyadores, quiero que me digas qué necesitas. Era la segunda persona que me preguntaba esto. El primero que me dijo, me dio vergüenza porque no lo conocía, era un nuevo posible apoyador y no quise decir nada, simplemente, no, pues queremos levantar nuestro apoyo al máximo para poder acabar nuestro mes. Pero él quería específicamente, ¿qué necesitas? Recuerdo que ese mismo día me trajo una computadora Mac. Aquí está, tengo esto para ti, una Mac. Y yo, no, es que no necesitamos eso, Dios, gracias, tenemos una en casa. No, gracias. Bueno, esa persona mandó un apoyo al seminario para nosotros y parece ser que va a empezar a apoyarnos. Pero en la siguiente casa, la pregunta vuelve a surgir. Y dije, ¿cómo es posible que me está preguntando qué necesito? Pues muchas cosas, ¿no? Pero no lo dije. Y me dice, quiero que sepas algo. Si tu don es servir al Señor con tu música y nosotros creemos en tu música y lo que estás haciendo, yo quiero que tú sepas cuál es el mío. El mío es hacer dinero. Me contó de todo lo que hace. Cosas que dices, wow, ¿no? Pues qué impresionante. Le digo, wow, pues me quebranté, lloré, porque el pecado cuando sale a la luz da vergüenza. Me dio vergüenza de mi situación. Pero cuando le dije la deuda que teníamos, que me da vergüenza, pero se las cuento, casi eran $22,000, él me dijo, eso está pagado. Y él mandó gloria al Señor, que nos hizo pasar por una etapa difícil, pero mostró también su favor y su misericordia en nosotros,
Como les digo que no somos dignos de estar aquí, pero creo que nadie lo es, y solamente por la gracia del Señor. Pero otra vez, retomando las consecuencias, ¿verdad? Gracias a Dios que alguien pagó el precio por nuestros pecados. Vamos a cerrar con eso. Pero sí sucede hasta el día de hoy consecuencias fatales. Estaba un doctor que no aguantaba la salud, no aguantaba la relación con su esposa, ya estaba harto de ella. ¿Y qué hace? Empieza a tener una infidelidad, ¿verdad? Con otra mujer. La esposa se entera, se vuelve loca y está dispuesta a todo. Todo esto que les estoy platicando sucedió en la Ciudad de México, ahí en el hospital donde mi mamá trabajaba, y me cuenta esta historia que fue horrible. Llega esta mujer a la oficina del Señor, el hijo de ella se entera que esta mujer está loca y que está dispuesta a matar a la amante, pues va con unas tijeras de esas gigantes directo a matar a esta mujer. El hijo llegó justo en el momento que esto estaba sucediendo, trató de impedir, pero la locura había cegado a esta mujer, que terminó apuñalando a su hijo hasta matarlo. Mató al hijo y esta señora terminó en la cárcel por causa de la infidelidad de este hombre. Cada quien es responsable de sus actos. No voy a justificar que pues ya ves, más mereces que te maten, no, para nada. Sin embargo, esas consecuencias de muerte, esas consecuencias que vemos en la Biblia no son para alarmarnos o para asustarnos, son para decirnos: es real, está sucediendo el día de hoy. Si tú te pones a ver las noticias, vas a ver que una noticia como la que te conté no es algo, pues sucedió mágicamente, es algo que nunca pasa. Pasa día tras día. Noticias terribles por causa del pecado. Recuerda, ten un plan de acción. Vamos a ser proactivos ante el pecado. Recuerda que el pecado, prepárate, ¿cómo? Recordando que el pecado tiene su consecuencia. Es un pasaje difícil que me tocó compartirles el día de hoy, pero por eso mismo yo también quiero abrir mi corazón para que sepan que estamos juntos en la lucha. Finalmente, al platicar con esta persona del consulado, el tercer punto de su plática fue: infórmate. Que la gente, los connacionales que están aquí en México puedan informarse y puedan saber pues de cómo hay rutas de evacuación, por ejemplo. ¿Cuántos sabemos cuál es la ruta de evacuación? Dicen, no, pues yo me voy para México si hay guerra aquí. Pero ¿qué otras rutas de evacuación hay en caso de inundación? Ahí hay letreros en la carretera. ¿Cuántos los han visto de rutas de evacuación? ¿Alguien los identifica? Si no, infórmate. Infórmate aquí por la carretera hacia Harlingen, entonces por ahí hay unos letreros, ¿verdad? También, ¿de qué otra manera nos podemos informar? Quizás se les hace tonto eso, pero algunos no saben. La radio tiene dos alertas informativas. Una es que es una de precaución, ¿verdad? No es una advertencia, sino es algo de información, ¿verdad? Pues se aproxima una tormenta, tenga cuidado. La segunda es una alerta de advertencia. Por ejemplo, hay un tornado warning, ¿verdad? Una advertencia de tornado, y ya no es nada más, pues tome precaución, ya es busque un refugio. Me acuerdo, y esto sí, voy a quemar al pastor, porque tuvimos hace tiempo un huracán que llegó, no me acuerdo el nombre, mi esposa se acuerda, yo estaba recién casado, entonces fue un huracán que pasó casi ya más de 10 años, y aquí teníamos servicio los miércoles, para los nuevos, dicen, no, aquí es puro grupo de, no, antes teníamos servicio miércoles y domingo en la tarde, y bueno, una cosa tremenda, pero ya no decir más que eso, pero recuerdo que vino el huracán, y pues primero era tenga cuidado, ¿verdad? Y pues la mayoría, yo creo que llamaban a la iglesia, oiga hermano, va a haber servicio, y el pastor, vamos a tener culto en Maranata. Y yo, pues yo soy de los que sirven, pues le voy a preguntar como quiera, hermano, ¿estás seguro que? Tú vente, hermano, sí, aunque seamos tú y yo, pero aquí vamos a orar. Y yo, bueno, pues ahí voy, ¿no? Es como usted vive aquí al lado. Pero bueno, ahí voy y me subo al carro, pues Julie llorando. Porque, ¿qué pasó? Mientras andaba yo en el carro, y sí se veían como olitas ahí en el expreso, y yo, ¡uy, me mueve! ¿Y qué está pasando? Pues nunca había pasado eso, y pues dije, bueno,
Fui porque pues me había dicho el pastor, ¿no? Ya que llegué, ay hermano, me arrepiento, discúlpame que te veniste, no hay nadie y si está muy feo, vamos a cerrar y vámonos. Le digo, pues sí hermano, yo tengo que regresar hasta allá de otra vez. Y bueno, ahí voy, ¿no? Pero lo que más alarmó a mi esposa es que ya no era solamente como a la precaución, ya era la alerta de emergencia, que mejor si no tenías que, bueno, lo primero, ¿verdad? Si no debías ir a la carretera, que no anduvieras en la carretera. Pues ¿qué hizo yo ni sé nada, pues yo andaba en el express, güey. Me dije, ay, pues no hay tráfico. Pues no, porque ya nadie estaba ahí, solo era yo. Entonces, bueno, gracias a Dios. Infórmense en cuanto a todo esto, ¿verdad? Hay que saber que la radio también da anuncios, ¿verdad? De emergencia y hay que estar preparados. Ahora, esas son unas pequeñas cápsulas, ¿verdad?, para procesar lo que estamos escuchando hoy. En nuestro caso, ¿verdad? Bueno, tenemos que informarnos bien. ¿Por qué? Porque por muy bajo que hayas caído, ¿verdad? Por muy bajo que sea la derrota, pues la respuesta no está en volver atrás. La respuesta no está en alejarte más del Señor, en alejarte de la iglesia, en romper la comunión unos con otros. Esa no es la respuesta. Tienes que informarte bien. En este caso, Josué no sabía por qué estaba sucediendo esto, tenía que informarse. Y el Señor fue el que le trajo a la luz lo que había pasado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que la culpa es del Señor, de lo que estamos pasando, de las consecuencias de nuestros actos. O a veces pensamos que Él fue el que nos puso en la situación que nos metimos, pero no es así. Versos 7 al 9, ya es nuestro último punto, estamos terminando, disculpen. Dice así: y Josué dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruya? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Quiere volver a dónde? Atrás. No, pues mejor estábamos mejor allá, porque sabe que dice aquí, ay Señor, ¿qué diré al pueblo? ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, estaba mal informado este hombre y dice, pues, o sea, mejor hubiera sido ir atrás, mejor pues nos quedábamos de esclavos de ellos, ahora ser esclavos de todos los demás y hasta quizás llegar a desaparecer. Esa era la duda y el pendiente de Josué. Sin embargo, en los textos siguientes que no vamos a leer, pero que están ahí también y tú lo puedes leer después, el Señor le revela, de los versos 10 al 12, el Señor le revela a Josué el porqué de esto. Dice, bueno, rápido, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel, ¿a qué? Ha pecado. Ahí está. Y aún han quebrantado mi pacto, ¿no? Le agregan, que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, es decir, lo que no debían de tomar porque era para destrucción. Dice aquí, y hasta han, ¿qué? Hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto es que los israelitas no le van a poder hacer frente, dice ahí. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Y no seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. El Señor le informa, dice, esta es la razón, lo pone al tanto. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos informarnos realmente y podemos ser más objetivos de lo que está pasando en nuestras vidas? Cierro con Santiago 1, 13 al 16, si quieren no lo busquen, está en sus boletines también. Dice la palabra del Señor que no culpemos al Señor cuando sean tentados. Dice ahí, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. O sea, no culpes al Señor. Es que tú me pusiste aquí. No, el Señor no tienta a nadie. Si el Señor te permite pasar por una prueba, es para fortalecer tu fe. Pero cuando hablamos de la tentación, aquí viene la respuesta. La tentación viene, ¿de dónde? De nuestros propios deseos, el yo, la carne, los cuales nos seducen y nos arrastran
nos lleva a nuestras pasiones y después sufrimos. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y nace también ¿qué? El pecado. Y cuando se deja crecer, da a luz ¿a qué? A la muerte. Ahí está. Infórmate bien. No le eches la culpa a Dios de tu situación. Evalúate también. Oye, ¿por qué estoy en esta situación, Dios, con mi vida, con mi familia? Bueno, ¿cómo estás delante del Señor? ¿Estás viviendo de acuerdo a su voluntad? Porque si estás ocultando algo, pues ¿qué es? Pues ¿cómo no esperas que va a haber esos pleitos o esas situaciones difíciles? Van a estar ahí por causa, no de Él, por causa de nuestra propia carne, por causa de nuestra propia concupiscencia. Quiero dejarte, ahí los tienes en el boletín, versos de ánimo. Santiago 1:12 dice, ¿no os ha sobrevenido qué? Ahí lo tenemos, vamos a verlo. El 12, por favor, de Santiago, capítulo 1, verso 12. Bueno, este es en otra versión. Dice, Dios bendice a los que soportan, era bienaventurado el varón que soporta la prueba. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia, ¿qué? Las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, ¿qué? Recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gracias, porque sí hay recompensa también por soportar. Para los jóvenes adultos, Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dijimos en el discipulado, no es acá, es aquí. Guardar la palabra en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Primera de Corintios 10:13, ahora sí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, todos la hemos experimentado. Dice, pero fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también con la tentación nos va a dar ¿qué? La salida para que podamos resistir, a soportar y para poder resistir. Romanos 6, 11 al 14 nos dice, considérate que muerto al pecado, pero vivo para la justicia. Decía Dani en el alabanza, antes servíamos al pecado, ahora somos siervos de la justicia. Dice el texto más adelante que ahora el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Antes no teníamos otra decisión ante el pecado más que caer. Ahora en Cristo podemos decirle no al pecado y a la tentación. Vamos a inclinar nuestro rostro, amados hermanos, y vamos a orar. Señor,